Y allí lo vemos a Pablo Callejón nuevamente con nosotros, Pablo. Bueno, vamos a hablar de la inflación, que es el tema naturalmente ¿Vos decís? que impacta hoy después de lo que han sido los anuncios, que eran previsibles. Sí, a ver, porque yo decía, Pablo, ayúdame con esto, hay dos lecturas. Una que el gobierno decía, bueno, en junio quebramos el 5%, era la expectativa, porque fue 5,1 en mayo, con ese nivel de desaceleramiento, aunque una inflación alta, pero que venía bajando con algunas décimas, se decía, bueno, vamos a quebrar el 5 y de ahí en más tenemos un segundo semestre distinto, diferente. Obviamente no sucedió, pero en los últimos días ya se esperaba hasta una inflación tal vez 5,5, 5,6, más cercana al 6 que al 5. Es decir, hay una lectura de, bueno, fue mala, y la otra es, realmente fue muy mala para el gobierno de esas aspiraciones que tenía, ¿no? Sí, es difícil encontrar un sesgo positivo más allá de que obviamente el gobierno intente hacerlo. No, en este 5,3. En estos números, claro. Lo que me parece que en la gente hay una cierta decepción de lo previsible, ¿no? De saber que esto iba a ocurrir y que eso ya genera una decepción en sí misma, digamos. Ha perdido expectativa la cuestión de lo que son los números del INDEC, porque la gente lo está viendo de manera cotidiana, no necesita que aparezca este número. Es la confirmación, ¿no?, de lo que ocurre día a día. No necesitas ver este número para ir al supermercado y darte cuenta que todo se fue por los aires hace un largo tiempo. Una de las razones que aseguran motivó la salida de Guzmán fue el número que se dio a conocer ayer. Guzmán sabía que se iba a revertir ese contexto y que las políticas que se habían ejecutado hasta ahora no habían dado los resultados adecuados. Porque además, una cuestión que se advertía, y que lo habían advertido incluso economistas del propio Frente de Todos del gobierno, es que el acuerdo con el FMI era inflacionario, que era imposible cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario y al mismo tiempo reducir la inflación. Que el acuerdo era acompañar ese proceso, aunque, bueno, claro está, la guerra impulsó o promovió números más altos y además la incertidumbre política en la Argentina, ¿no? Esta incertidumbre que hace que sea difícil que las políticas económicas se consoliden detrás de una medida. Y uno sabe que cuando existe esa incertidumbre política, están los especuladores, quienes aprovechan, los que tienen el poder de definir precios y demás, que actúan, y en algunos casos impunemente, porque no parece haber una sanción para esas cuestiones. En la última reunión, es difícil saber si esto es literal o si ha sucedido en esos términos, pero se señala periodísticamente que los propios empresarios le dijeron a Scioli que habían aumentado ante el temor de congelamientos o de que la inflación se desbordara. Y la pregunta es, bueno, eso no ocurrió, ¿no? ¿Por qué no bajaron los precios? No, porque tienen un pleno dominio de estas circunstancias. Lo que también ya anticipan los números que hasta ahora se dieron, porque hoy es 15, en estas dos primeras semanas, es que julio va a ser todavía más alta. Más alta, sobre todo en la cuestión de los alimentos, en virtud de esto que estamos narrando. Sí, han pegado un salto impresionante. Claro, que hubo aumentos especulativos. Pero bueno, vamos a ver en detalle, a ver qué dio a conocer ayer el INDEC. La inflación se aceleró en junio hasta el 5,3% respecto de mayo. En los últimos 12 meses ya acumula un incremento del 64%. Esta es la inflación interanual que tiene hoy la Argentina, del 64%. Es la más alta en 3 décadas y está golpeando severamente a los salarios. En los 90, ¿no? En los años 90, precisamente, en el año 93 creo que fue. Perdón, en el año 91 había sido en esos números. Ya en el año 93 teníamos la convertibilidad. En el primer semestre la inflación acumulada llegó al 36,2%. ¿Y esto qué implica? No solamente que podríamos llegar al 70%, porque hay que destacar que el 5% o el 6% que se da en cada mes se acumula sobre el monto anterior. Es decir, que podríamos hoy ir transitando con estos números hasta llegar al 80% de inflación. Claro. Es una locura lo que está ocurriendo porque no hay poder adquisitivo que pueda acompañar estos números, ¿no?
Con la suba del 5,3% de junio, el gobierno no pudo consolidar la tendencia a la baja que se había dado en mayo, cuando se registró el 5,1%, en abril había sido el 6% y en marzo, la más alta hasta ahora, del 6,7%. Es decir, veníamos de 2 meses de desaceleración y ahora nuevamente volvió a subir la inflación. El rubro que registró el mayor incremento, a veces que hay cuestiones estacionales, ¿no? Pero que explican parte y no el todo. Por ejemplo, en este caso, la salud. Generalmente, en junio hay un aumento de las prepagas. Y en este caso fue del 7,4%. También aumentaron mucho los medicamentos. Lo siguieron vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con el 6,8% por la incidencia del aumento de las tarifas de electricidad y gas y de la paritaria, en este caso, de los encargados de edificio. Esto lo indica el INDEC, ¿no? Yo siempre dudo y mucho de la cuestión inflacionaria ligada con los salarios, porque los salarios vienen perdiendo en los últimos 4 años de una manera brutal y la inflación sigue, ¿no? Bebidas alcohólicas y tabaco subieron el 6,7%. El rubro alimentos y bebida no fue el que marcó la mayor suba. Incluso podríamos decir que debe ser uno de los números más bajos del año, ¿no? De alimentos y bebidas, sí. Un 4,6%. No vino acompañando el índice inflacionario. Insistimos, parece, por lo que indican los analistas, que la ecuación va a cambiar en julio debido a los aumentos que sí se produjeron en estas primeras 2 semanas. En alimentos y bebidas, los productos que más subieron en junio fueron la lechuga. Lo que vale la lechuga es tremendo, un 37% claro, es lo de lo que más ha aumentado, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? La papa aumentó mucho también, el 21%, el tomate redondo. Hoy te digo que ahorrás en tomate un 20,4%, unas subas que en parte pueden explicarse con cuestiones estacionales, pero que la verdad son muy altas. Las hamburguesas congeladas también subieron mucho, el 16%, los fideos el 12% y el aceite de girasol el 12%. Lo que vale el aceite, ¿no? Números que están muy por encima de la inflación promedio. Por el lado de las bajas, lo que bajó fue la naranja, un 9,6%. Estamos en plena época de naranja, entonces por eso es que baja. Hay mucho estacional, ¿no? Efectivamente. El limón, que bajó un 7%, la banana, un 2,3%. Todos productos del subrubro frutas de componente estacional. Son los que están ahora en ese contexto. En junio, los 2 rubros de menor incremento fueron el de comunicación y educación. Educación porque generalmente aumenta en marzo y luego vuelve a aumentar en agosto-septiembre, ¿no? Que es cuando se da la segunda suba del incremento de las cuotas. Y en el caso de comunicación no nos pongamos tan contentos porque las empresas ya han pedido un incremento que seguramente se pueda dar entre julio y agosto. Por regiones, por encima del promedio se ubicaron con el promedio del 5,3%, el AMBA, que tuvo un 5,5% de inflación. A la par, la región de Cuyo, que subió según el promedio nacional, también un 5,3%. Y por debajo de la media nacional se colocaron la zona pampeana y el noroeste, ahí apenas, un 0,1, ni se notó, 5,2%. La Patagonia, un 5,1%, donde sí hubo una baja un poco menor, uno podría decir 0,4%, es en los distritos del noreste del país. A ver, en lo que va del año, los alimentos y bebidas subieron casi un 40% por encima de la inflación promedio. Las prendas de vestir y calzado, es una locura lo que valen comprar zapatillas, comprar una campera, sí, acá un 44%. En prenda de vestir y calzado te meten la pandemia, ¿no? Con que estuvo congelado esos precios. Bueno, ya no, sí, hoy prácticamente el dato está. Sí. El dato hoy está. comprar una campera te sale lo mismo que pagar un alquiler. Pero lo mismo con los restantes, salvo salud, pero restaurantes, hoteles y educación también. Como que ahí había un retraso. Claro, como que había un retraso de precio. Restaurante y hoteles un 40%, educación un 39,7% y la salud un 37,5%. Todos por encima de la inflación promedio. Bueno, números que la gente ya los conoce, los sabe, los padece, los sufre. Intenta en vano buscar estrategias porque aquí está muy claro cuáles son los ganadores y perdedores de este modelo económico.
Los ganadores son los que pueden imponer una suba tarifaria, los que tienen un mercado que se vincula con precios internacionales, los que pueden adelantarse a lo que son estos contextos, lo que decíamos, aquellos que le dijeron a Scioli, bueno, por las dudas que congelaran, por las dudas que ustedes aumentaran, es decir, los que tienen la capacidad de definir esa enorme transferencia de recursos en pocas manos. No estamos hablando del comerciante, Pablo, ¿eh? No estamos hablando del que se resguarda, el del almacén. El comerciante, el almacenero, el asalariado, el changarín, el trabajador informal es claramente el perdedor de este modelo, el que no puede modificar esa estructura de precios, claro, el que debe padecerlo, el que sabe que hoy compra a 10 y cuando quiera reponer va a tener que reponer a 12 o a 13. Y que tiene que vender, porque le dicen no vendás, pero tenés que vender porque tenés que pagar el día a día, ¿no? Absolutamente. Y después el trabajador que tiene un ingreso fijo, claro, ¿no? Que puede modificarse a través de las paritarias y que sabemos que las paritarias han estado siempre por detrás. Y ni hablar del trabajador informal, que juega con dos condicionantes. El no poder acompañar el proceso inflacionario y el temor a no tener el empleo. Bueno, en todo ese marco, el modelo económico está definiendo claramente quiénes, en medio de un contexto de crecimiento, de aumento de la producción, de la industria y del empleo, aún así puede generar que haya millones de trabajadores que no llegan a fin de mes. Gracias, Pablo. A ustedes.